Bienvenidos a Crónicas Quiltras, un viaje al Chile mestizo. Mi nombre es Javier Peña, el Quiltro. Amigos y amigas de Crónicas Quiltras, nuevamente de Santiago y hoy día con un invitado especial, un amigo al que estoy conociendo hace poco, Óscar Catalán, joven cultor de la música tradicional campesina, no sé cómo lo definirá él, ahí la voy preguntando, y con quien vamos a conversar de su trabajo de investigación, su trabajo de creación musical, también de puesta en escena, que tiene una forma de tocar y de maravillar a la gente muy bonita. Así que esta linda mañana de Santiago te doy la bienvenida, Óscar. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Aquí ando, bien. ¿Y tú? Bien. Bien, también. Qué bueno. De pocas palabras siempre. Sí. Ya me quiero ir. Cuéntanos un poco, Óscar, ¿de dónde nace o de dónde viene el camino que te ha llevado a lo que estás haciendo hoy día? Y cuéntanos también un poco para que la gente te conozca las Lo Crónicas musical. Quiltras, de lo musical, sí. Bueno, yo creo que habría que remontarse a cuando yo tenía 8 años. Ujú. No, en esos años me acuerdo, mis padres se separaron. Pero hay un punto que igual es bien importante que me lo estaba saltando. Yo partí tocando acordeón. Y a mí a la edad de 4 años me regalaron un acordeón. Y esto congenia justamente cuando llegaron los primeros buses oruga acá a Santiago. En mi casa siempre se escucha música. O sea, la cuncuna te llegó a ti antes y después llegó a Santiago. Claro. Que venían de la mano, porque en mi casa siempre se escuchó música. En esos años me acuerdo que la gente compraba estos CD de música en la feria. Y algunos eran DVD, Sí. con video. Y dentro de esos venían de repente, no sé, pues música ranchera. Aquellos años también estaban surgiendo esta nueva ranchera, este recambio que hubo con la cumbia ranchera, que fue los charros de Lumaco. Sí. ¿De qué año estamos hablando? 2006, 2007. Oye, para que la gente sepa, ¿cuántos años tienes tú? 24. 24. Porque tú eres bastante joven y no se nota cuando te pones a cantar, pues, porque sabes bastante o sabes mucho y tu música se nota que es una música como bien... que está bien alineada. Puede ser, no sé. Intento siempre rescatar sonoridades, formas de interpretación. No caer en la imitación, Sí. pero son cosas como, se puede decir, el swing, el salero, Sí. la chispa, la gracia. Trato de rescatar esos elementos en mi interpretación. Entonces volvamos. Te regalan este acordeón. Claro, a los 4 años, para una Navidad. Y fue influenciado porque yo veía en estos DVD, veía a los grupos que estaban tocando acordeón, decía, oh, ese instrumento tan divertido. Y coincidentemente también estaban llegando los buses de oruga, estaba haciéndose la publicidad de los buses de oruga. 2006 podría haber sido esto, que Ya. llegaron los Transantiago. Claro. Por esos años. Me acuerdo que estaba una revolución y que también estaba la embarrada en Santiago porque la gente no conocía los recorridos. Y yo veía ese instrumento y veía los buses y decía, deben ser lo mismo, decía yo, pequeño, 4 o 5 años. Y llega la época de Navidad y le digo a mi papá, le voy a pedir un acordeón al viejito Pascuero. Y llegó el acordeón del viejito Pascuero. Todavía la tengo. ¿Qué acordeón es? De una acordeón china, de juguete. Sí, chiquitita. Sí, de 4 bajos o 6 bajos. 6 bajos, claro. Y 10 teclas en el piano. Estuvo guardada ahí años. Hasta cuando ya mis padres se separan y mi mamá después se junta con otra persona. Y esta persona, Raúl, toca acordeón. Ya. Él me contaba porque en su familia había un acordeón. Él era del campo, Curacautín, Temuco hacia la cordillera.
Y me contaba que en su familia había un acordeón de piano y también un acordeón de botones. Y los hermanos junto a él salían a animar fiestas. Creo que él no salía tanto a las fiestas porque era más pequeño, pero los hermanos mayores salían a tocar corridos, rancheras, cuecas. Estamos hablando de los años 60, años 70, o quizás antes. La vida ya de la gente, los campesinos que vivían encajonados en la cordillera, entre la nieve y después en el verano el sol. Y este hombre se acordaba, pues, y cuando yo le prestaba el acordeón de juguete y él tocaba, pues, le sacaba, por lo muy limitado que llega a ser ese acordeón, igual le sacaba una música. Y un día le digo, ¿por qué no me enseña? Le digo, si no debe ser tan difícil. En el colegio estábamos viendo una canción, el gorro de lana, le dije, esa canción me gustaría aprender. He escuchado hartas historias que parten muchos con el gorro de lana en el acordeón. Y me gustaba, la encontraba entretenida. Y un día llega del trabajo y yo estaba haciéndole como un encerrón, un portonazo. Ya, pues, ¿cuándo me va a enseñar? Le dije, ya, y ahí cansado, llegando del trabajo, se cambió de ropa, se vistió y me enseñó el gorro de lana. Y dije, no tiene ni una ciencia, dije yo esta cuestión. Y cabro chico, y lo escuchaba sacar canciones y dije, y como en mi casa, como te decía, siempre hubo mucha música, CDs, discos. Cuando más chico me acuerdo que habían hartos cassettes. Llegué a escuchar un CD de Violeta Parra, que era como lo mejor de Violeta Parra, eran como 100 temas. Y el primer tema era el Que pena siente el alma. Uh-huh. Una versión que creo que la grabaron en Francia, que es con acordeón. Y la encontraba tan bonita y yo la saqué, pues, la saqué. En otro tono, claramente por el tamaño del acordeón. Y después ahí yo también agarré los bajos, porque en un principio tocaba solamente el piano. Después agarré los bajos y ahí no me solté más del acordeón. Ah, qué bueno. Pasó el tiempo y este hombre, no recuerdo de... La cosa es que le llegó un dinero y con ese dinero él fue invirtió en un acordeón. Un acordeón ya de 48 bajos. Oye, pero qué loco Claro, uno se da cuenta después ya en este camino que pasan cosas medias mágicas en la vida de uno. Claro. Uno las ve primero como simplemente sucedió algo y porque tú dices, el acordeón quedó ahí, po. Sí, pues me la regalaron, yo la agarraba, jugaba con ella un rato, me aburría y la guardaba, pues como un niño, pues sí, un niño chico. Pero lo interesante de la historia es que, bueno, sucede esto que uno a lo mejor a veces, uno como niño no entiende, po, que los papás se separen. Claro. Y aparece esta otra persona, y esta otra persona sí tocaba acordeón, y finalmente el que toma ese acordeón y te empieza a enseñar un poquito que valioso y que interesante todo lo que sucede. Por ejemplo, porque mi papá canta muy bien, Sí. Mi mamá también canta bien afinado, son los dos. Y siempre, como te decía, como estuvo la música presente, el canto, cantaban entre ellos, nunca hubo un instrumento, salvo hasta cuando llega esta persona y con el acordeón. Y esas son, como yo diría, mis raíces musicales. ¿Y esto era en Santiago? Acá en Santiago. Santiago, en Padre Hurtado. San Bernardo, Padre Hurtado, esos fueron los dos lados de mi vida. Yo soy nacido en San Bernardo. Sí. Como mi amigo dice, no es coincidencia que sea la capital del folclore. Oye, ¿y cómo sigue la historia después de eso? Ya de haber probado el sabor del acordeón. Mi mamá, no sé, un día le dije, me gustaría tocar guitarra, y me regaló una guitarra. Que hasta el día de hoy la siento porque la perdí hace muy poco tiempo. Chuta, ¿qué? Quedó en Ovalle, digamos. Esa guitarra quedó guardada también, pasó muy similar con el acordeón. Me puse entusiasta de la guitarra, yo veía a todos tocando guitarra, pero no la entendía. Yo no cantaba con el acordeón, yo tocaba el acordeón, no podía cantar. Tenía 10 años cuando me regalaron más o menos, o 12. Y la guitarra estuvo ahí. Y tengo un tío que tiene una tienda acá en el Crown Plaza. Uh-huh. Y un día fui a la casa de él y dijo, ¿sabes que yo vendo instrumentos? Pero yo sé tocar muy poco. Y vi que hizo unas notas y todo. Y dije, esa es toda la ciencia, dije. Voy a poner los dedos. Claro. Y yo... siempre, como te decía, pero muy cercano siempre a la música tradicional y a la música popular. Claro, que era lo que más escuchaba en tu casa. Claro, se escuchaba, de repente, no sé, pues nos levantábamos un día domingo y en mi casa estaba sonando Rolina Ostroza. Sí.
un disco entero de Rhinotrós y después ponían, no sé, pues ponían La Violeta Parra. De repente salía, no sé, música de Víctor Jara. Y se terminaba el Víctor Jara y empezaba las rancheras, pues empezaba las cumbias. Eh, entonces, fueron todas esas influencias. Y hay otro punto que también creo que fue bien decisivo a yo seguir en esto. eh, que yo creo que también lo voy a encontrar mágico. Yo tuve un abuelo que mi mamá lo vio 2 veces. Y él era folclorista, Ujú. de los antiguos. De estos, creo que tenía un conjunto que se llamaba Chilimapu. Mira, te voy a contar la historia. Mi madre es como una hija extramatrimonial de él. Sí. Mi mamá se crió en el sur, en el campo, en la Araucanía, con su abuelo, una comunidad indígena. Ella me cuenta, era una infancia pobre, pero era muy linda. Sin intención de romantizar la pobreza, pero ella me contaba tal cual. Era sencillo, se vivía bien, no nos faltaba nada. Era muy sencillo y era bonito. Eh, Mi abuela quedó acá en Santiago trabajando y mi abuelo desapareció por un conflicto que tuvo con mi abuela. Se quebró ese vínculo. Cuando o sea, un tiempo antes de fallecer mi abuelo, quería contactar a mi mamá y la buscó hasta que un día la encontró. Y mi mamá también me dice, yo la semana pasada había ido a Cuecas Mil. Y dijo, yo vi un viejo pelado de lentes bailando cueca toda la noche, Y sacaba una vieja y bailaba con otra y bailaba y bailaba y bailaba. Y después la otra semana va ese mismo caballero va a mi casa y me dice, oye, yo soy tu papá. Una, una, una locura, decía ella, porque yo lo vi bailar ahí todo entusiasta. Y de ahí nos vimos 2 veces. A la tercera vez cuando se iban a ver, el caballero ya había fallecido de un cáncer. Le dio un cáncer y murió al tiro. Igual el hombre se fumaba 2 cajetillas al día, pero pasa un tiempo, mi mamá no quedó contacto con la familia porque dijo, mi abuelo le decía, tú tienes más hermanos, te los voy a ir presentando. Pero nunca llegó más allá, obviamente porque falleció el caballero, se perdió el contacto. Pero hay un caballero que es mi tío Roberto, le dijo, antes de morir, que tenía que contactarse con su hermana. Pasaron los años, y justamente como en la época cuando me regalaron el acordeón, volviendo atrás, eh, yo me acuerdo tuve como mi primer día de clase, pre-kinder. Mi mamá me fue a dejar al colegio y llega a la casa y hay un caballero que la estaba esperando. Y era mi tío. No lo vio. Este caballero Sí, Roberto. Roberto Pinilla, Leiva. Roberto Pinilla, también folclorista. Él muy intensivo con la música de Chiloé. Él iba a Chiloé, se juntaba con los cultores, los grababa, conversaba con ellos, les pedía que le enseñaran a bailar. A los pocos que ya iban quedando los maestros. Los que enseñaron versiones de Pericona, el chocolate, el pavo, danzas antiguas. Y él se iba a conversar con esa gente. Me ha mostrado unas cintas VHS hermosas que tiene. Y tú lo veís y decís, no, este es un folclorista más del lote. No, el hombre hizo un trabajo de investigación por su parte. Sí. Entiendo el caballero también, como que tuvo un par de clases con Marco Loyola, creo que conoció a Gabriela Pizarro. Tenía un enfoque bien serio en cuanto a la investigación musical. ¿Por qué te cuento esto? Porque pasan los años y mi abuelo, ya fallecido, como le deja la misión de acercarse a mi mamá, a mi tío también se pierde muchos años. Y yo ya cuando tenía como 12 años, yo estaba muy metido en la música de Chiloé, estudiándola, encontraba el acordeón maravilloso. Eh, Empecé a conocer también en esa época los audios de terreno. Fue una locura que me dio creo que una de las preguntas más importantes que me he hecho en mi vida. ¿Por qué cuando yo veo conjuntos folclóricos que hacen música del campo, cuando yo voy al campo no veo nada de esto? Claro. Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde está esta música? ¿Dónde están estas danzas? ¿Dónde están estos dichos incluso? Esta ropa, estas vestimentas. ¿Dónde están? Yo he ido al campo toda la vida. He ido al campo, he estado meses en el campo desde pequeño. Y nada.
la gente es súper distinta. Hasta que lo entendí que era más que nada una recreación histórica y algo más para una postal. Sí. Eso fue sobre los audios de terreno, cuando descubrí eso a los cultores originales que entregando, no sé, pues, cuando uno escucha, hay una cueca chilota, la Huillincana. Cuando uno la escucha por quién la entregó, es totalmente distinto a cómo se está interpretando al día de hoy. Claro. Que con la batería, el bajo eléctrico, el acordeón bien virtuoso, y decías, no, pues sí, son dos cosas distintas, ya se perdió la esencia de esta música. Vuelvo con mi tío, me fui por las ramas, pero cuando vuelve mi tío para un cumpleaños de mi mamá, un 27 de noviembre del 2015, sí. Conozco yo a mi tío ahí, lo vi, o sea, una vez lo había visto antes, pero muy a la pasada. Y ahí yo lo veo. Me dice, sí que tocáis acordeón y así música chiloé, ya. Te quiero el próximo sábado en tal dirección en Maipú. Lleva el acordeón. Y él tenía un conjunto, el conjunto que tal Mahue, que lo dirigía Carlos Varela. Lo dirige Carlos Varela, al día de hoy sí, creo que sí. Y ahí ya yo me seguí y aprendí a tocar en conjunto, con más gente. Y era una locura para mí, porque tocar con más gente, decía, no estoy solo, decía. Claro, igual era gente muy mayor. A mi edad, yo tenía 14, 15, y esa gente estaba pasado todos los 60, la mayoría, algunos estaban jubilando. Entonces nunca tuve como un compañero de mi edad respecto a la música folclórica. Yo creo que eso podrían ser como los orígenes. Oye, y entonces, tremenda vuelta, po. Las vueltas dejan. Sí. Eh, entonces, siempre estuvo rondando en tu familia la investigación, la música. Sí, sí. Mi abuela, las pocas veces que me habló de mi abuelo, decía, no, era un cantorazo y le gustaba escuchar ópera. Y cuando salíamos, las veces que salíamos, me cuenta igual con recelo, porque igual ya casada, ya tiene otro matrimonio y hizo otra vida. Era un cantorazo y cantaba tango y cantaba cueca y bailaba cueca muy bien. Pero era loco, decía, era como bohemio, era como... Entonces siempre estuvo como ese fantasma de, como dices tú, de, de lo tradicional y de la música. Oye, quiero hacer como un paréntesis. ¿Qué, entonces, con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que o cuál es la diferencia? Tengo una opinión, pero me gustaría saber la tuya sobre el cultor Ujú. y el trabajo del investigador y el trabajo del investigador serio o del folclorista y del folclorista investigador serio. No sé realmente cómo definir a los tres. Yo creo que he pasado por un poco de todo. Mm, Cuando uno va a cantar en una fiesta, uno va a amenizar, sí, ahí uno puede decir, fui cantor, claro. porque está en pos de la función social, en pos de la comunidad. Yo, por ejemplo, no evito decirme cantor a mí mismo. Un intérprete, cantante, puede ser otros términos. Pero yo cantor se lo dejo a otras personas, a los que son activamente participando con su comunidad, cumplen un rol y una función social dentro de esta misma. Al investigador, bueno, es lógico, el que va y estudia y tenéis también al folclorista, que hay muchos, hay muchos tipos de folcloristas, esto es una wea mía, pero tenía los que van, no sé, pues se juntan un día domingo, ensayan en una sede, cantan un par de canciones y después los llaman de la Muni y van a tocar y van con sus vestidos de guas y de china y yo creo que una cosa súper válida, se lleva haciendo muchos años, desde que existen los conjuntos folclóricos hasta la fecha. Y tenía al folclorista más serio, que es como una fusión entre el intérprete, entre el cultor y y al investigador. Mm. Entonces, antiguamente eso es lo que le decían folclorista. Y el cultor nato sigue existiendo? Hoy día es... Sí, todavía hay cultores, lo que he conocido, ya no es tan masivo como antes. Claro, Pero, pero he sabido que aún hay gente, imagínate, aún hay gente que canta lo divino. sí. Yo, por ejemplo, yo cantar a lo divino no, creo que no lo voy a hacer nunca porque no me corresponde.
Ya. no va con mi fe, no va con... Entonces es una expresión maravillosa, hermosa, pero que lo hagan ellos, Claro. es de ellos. Yo puedo ir a anotar, yo puedo ir a sacar fotos, puedo ir a grabar, a dejar catastro de la situación, de todo, pero creo que a mí no me corresponde interpretarlo. Entiendo. No me corresponde, no porque lo vaya a hacer mal, sino porque eso, aparte de ser música, aparte de ser poesía, tiene una función espiritual, ritual, simbólica. Entonces yo en esos aspectos yo no voy a cumplir. Mm. Yo no voy a cumplir. Por muy bien, por muy virtuoso que llegue a cantar, que llegue a tocar la guitarra o el guitarrón, no sé. Sí, sí, se entiende. Se entiende. ¿Y en qué parte estamos entonces de la historia ahora? Yo, Sí, o sea, yo, o en tú. general, me atrevo a decir que estoy intentando, en la época de conocer gente, Sí. te lo comentaba antes de que empezáramos a grabar, eh, hacer los contactos para que lo que yo hago pueda trascender no tanto por el nivel artístico, sino porque creo que son cosas que igual tienen su valor. Tienen su valor y tienen su importancia. Sí. Por muy simple que de repente lleguen a ser, eh, en cuanto a la interpretación, la musicalización, la poesía, todo, y las puestas en escena. A ver, cuéntame un poco, o cuéntanos un poco qué es lo que, cómo es tu propuesta, tu propuesta cuando... Mira, actualmente yo, bueno, yo de hecho siempre obedecía en función del conjunto con el que toqué. Mm. Toqué en varios conjuntos folclóricos. Y era lo que te comentaba, que era ensayar un día domingo, una presentación de la Muni, y después no te llamaban en todo el año, quizás para septiembre salía algo. Siempre, y yo decía, pero ¿se puede hacer algo más? Decía yo, se puede hacer algo bien bonito. Eh, y no llegaba a nada, nunca. No llegaba nunca a nada. Yo de repente a los conjuntos les llevaba material. Decía, oye, esta canción no la hace nadie, podríamos hacerla. No, preferían cantar lo que ya sabían. ¿Para qué iban a estar estudiando? Eh, Resulta que cuando empiezo yo a cantar solo, no me conoce nadie. Empecé a conocer gente en pandemia. En los tiempos de pandemia se hizo este muchacho, el Claudio Constanzo, Sí. juntó como a todos los jóvenes que él conocía, o que tenía como a la mano, porque eran más, pero los que él ubicaba más o menos relativamente, hizo un grupo de WhatsApp. De ahí nos juntamos. En ese tiempo conocía al Camilo Leiva, con quien trabajo hasta el día de hoy, amigo, gran amigo. Conocía al Cristóbal Lara, eh, bueno, el Martín Pérez era amigo mío en ese tiempo. En ese tiempo. Eh, Conocí al Felipe Ramos de Chillán. Se me queda alguien en el tintero. ¿Alguna Ay, cantora? disculpa. Éramos puro hombres. Éramos puro hombres. Y nos juntábamos en tiempo de pandemia por Zoom. Al Sebastián Muñoz de Valdivia, el de las guitarras australes. Ujú. Nos juntábamos por Zoom a conversar. Cualquier pelotudez. Y hablábamos de folclore, de la vida, contábamos chistes, una que otra talla, de repente salían canciones, cantábamos, hacíamos una rueda de canto por Zoom, todo por Zoom. Pues. Estábamos tan aburridos que no había nada que hacer. Y, y cuando conocí al Camilo dije, aquí está lo que siempre había querido hacer. Trabajar materiales inéditos. Y el Camilo trabaja un concepto que es la etnoestética, Ujú. que es un concepto que lo encuentro bien lindo. Eh, ¿De qué va esto? Es presentar las expresiones culturales, artísticas, con los criterios y parámetros que tiene la estética no occidental, no juzgarlo bajo no sé, po, bajo el 440, las 80 teclas de un piano, Claro. sino que hay sonoridades distintas, eh, no ser tan occidental Mm. en la interpretación de esta música. Porque de repente hay ritmos, hay sonoridades que no encajan.
Mucho tiempo esto se le dijo que era música feísta, folclore feísta. Cuando, no sé, pues las guitarras con las cuerdas de metal y sueltas, no Sí. tan apretadas. O sea, cuando entiendo como lo de occidental, como esta estética media del colonialismo, como de ese, de la homogenización, como de Claro, la, como estandarizar las músicas, claro, de ¿cachai? estandarizar, claro, Este sí, es el rasgueo de cueca y este es el rasgueo de cueca. Este es el patrón que usa el pandero y estos son los sonidos que usa un arpa. Y decía, pero volviendo a la pregunta, yo voy al campo y no escucho esto. sí, po. Yo voy a donde canten cuecas y no van a tocar así. Es una expresión más libre, es viva. Entonces, cuando yo empiezo también de pequeño a experimentar con, no sé, pues mi abuela me decía, antes yo me acuerdo que tocábamos las cuecas con botellas. Ujú. Nunca lo entendí, yo pensaba que le pegaban a la botella. No, pues claro, ponían 2 cucharas dentro de la botella y le pegaban así como lo que fuera una cacharaina. Y con eso cantaban y hacían fiestas. Entonces dije, aquí hay algo, pues esto se puede rescatar, se pueden hacer grabaciones con esto, se pueden eh, usar distintos instrumentos, percusiones. Después empecé con el tema del charrango, que es todo un tema que después quizás lo hablemos, eh, que era una sonoridad nueva. Fue como, no sé, yo creo que mucha gente joven eh, buscan una expresión libre y rupturista y de repente hasta media psicodélica. Parten algunos, no sé, escuchando metal, Ujú. algunos de hip hop, rap, ska. Y yo decía, pero aquí en el folclore está todo esto. Solamente que hay que buscarlo. Es más difícil. Pero. Y yo decía, estos sonidos, estas sonoridades tan ricas y están ahí abandonadas, nadie las hace. Sí, pues es verdad. Están En ahí, es como. Úsame. en el folclore aparecen tantos colores, po. Sí, Cuando te das cuenta que no, claro, no este folclore homogenizado, po, claro. sino que en este folclore tan puro tú vayas a ver un cantor, una cantora y te toca la guitarra y parecen cada vez que son guitarras nuevas, Todas son todas son distintas. Todas distintas. son distintas. Existen tantas formas de tocar como personas hay, po. Claro. Como psicologías hay, como. eh, Cuando yo empecé a conocer gente, yo me metía en la psicología de esta persona. La estudiaba así, cómo es él. Si es una persona alegre, dicharachera, buena para la talla, que le gusta el chiste, el doble sentido. Y hay otras personas más serias, que cantan precioso, personas ahí nivel más bajo. Entonces, eso también congenia entonces con lo que te digo, con la sonoridad, la estética del trabajo. Oye, volviendo a ese trabajo entonces que tienes ¿cómo era el nombre del compañero? Camilo Leiva y los güeñes. Con Camilo. Camilo Leiva Y los güeñes. y los Güeñes. Eh, Me contaste que sacaste un disco Ah, sí, salió el día 13 de septiembre. Son solamente. hace poquitito. Sí, hace poquito. Son puras cuecas. ¿Y ese cómo se llama ese trabajo? Cuecas de aquí y de allá. ¿Y ese es un trabajo de autoría? ¿La composición es de ustedes? ¿Cómo es el proceso ahí No, de...? bueno, dando contexto a lo de Camilo, él fue alumno directamente de Margot Sí. los últimos años. Entiendo que fue como la última persona que le hizo clase. Eh, Camilo, bueno, hasta el día de hoy trabaja con Osvaldo Cádiz, el viudo de Margot Loyola. Como te decía, él trabajó, no recuerdo desde qué año, creo que 2014. No, no, mucho antes, mucho antes. Eh, Trabajó con Margot, estudió y hasta el día de hoy trabaja con Osvaldo y Osvaldo le entregó estos materiales, él también le pidió material para hacer estas grabaciones con material inédito. ¿Qué es material escrito? Es material recopilado por Margot, Recopilado. sí, recopilado, estudiado y en algunos casos él estudió las cintas de Reno, que son grabaciones de cinta reel antigua. Y entonces lo Esto, que ustedes hacen es tomar todo el material y y reinterpretarlo, claro. Pero nosotros trabajamos como te decía, con la estética. Mm, La estética que pueden haber tenido o que tuvieron aquellas cuecas. sí. De repente, no sé, hay cuecas que están con charrango y armónica. Nada más. Hay cuecas que están con una mesa percutida.
Yo siempre decía, una percusión bien curiosa que se da en las fiestas. Están todos cantando y de repente va un güey y va y se pone a golpear la mesa y otro sonido y rellena harto. Entonces grabamos con eso. Eh, Me conseguí un tarro, tañando en un tarro como siempre sale las cuecas tañadas en tarro. Eh, ¿Qué más tenemos? Las botellas que te mencionaba antes. Las guitarras con varias afinaciones. ¿Sí? ¿Cuántas cuecas son? Son 18 si no me equivoco. 18 cuecas. Sí. ¿Y ese trabajo se puede escuchar dónde? Sí está en Spotify, YouTube Music, ¿Cómo, YouTube. cómo es la cuenta aquí para que los sigan? Camilo Leiva. Camilo Leiva, bueno, está el perfil del Camilo Leiva, en artista. Y los Güeñes los tiene por separado. Los Güeñes somos nosotros, que sería Fabián Vera, mi otro compañero, y yo. Fabián Vera toca Guitarra. guitarra, tú Y tocas el canta. acordeón. Toco el acordeón y otras percusiones. Bueno, Fabián igual toca otras percusiones. eh, Canta. Toca la guitarra y Camilo igual, pues Camilo guitarra. Yo soy como, bueno, yo soy el único que toca acordeón ahí. Camilo igual creo que toca algo, pero yo soy el que toca el acordeón ahí. Sí. ¿Y qué significa Güeñi? Mira, la definición que da Camilo se basa en que la palabra güeñe viene del mapudungún, que es una forma de decirle a los jóvenes, niños. Sí. Es una deformación que se usa en, bueno, Camilo dice en el Maule, y yo lo he escuchado gente de la Araucanía. Como te mencionaba el hombre que me enseñó a tocar acordeón, la mamá de él, también de allá de la Araucanía, Curacautí, Lonquimay, todos esos sectores también decía güeñi. Y gente de Temuco también he escuchado güeñi. Un amigo de Temuco decía el güeñi. El Güeñi. ¿Por qué güeñi? Porque Margot, como Camilo era tan joven, le decía güeñi a Camilo. Entonces ahí viene. Ah, Y mira. Camilo, como nosotros somos un poco más jóvenes que él, nos dice también los güeñis. Porque en un principio Camilo cantaba solo, Sí. pero después dijo, yo necesito alguna banda que me acompañe, algún acompañamiento, y me contactó a mí y contactó a Fabián. Que Fabián es su ahijado también en la tuna la tuna mayor de la Alberto Hurtado. Ya. Ah, tú no también. Sí, los dos son tunos. Y entonces cuando se formó este conjunto, en un principio el disco era de Camilo Leiva, grabamos un concierto en vivo. También está en Spotify y en YouTube. Eh, en un principio era solamente Camilo Leiva y abajo nos agregaba a nosotros los artistas FT. Después con el tiempo llegamos como a un consenso que iban a ser los güeños. Camilo Leiva y los güeños. Y con ese grupo que funciona, me atrevo a decir, somos tres. Tenemos que hacer de todo. De repente yo toco la guitarra y suelto la guitarra y cambio la afinación de la guitarra, Camilo igual. De repente Fabián tiene que tocar la charratela, que es como un pandero, para que te den idea. Es una sonaja que tiene varias hendiduras y se rasquetea con una varilla. Y en el escenario es una locura vernos porque cámbiate, suelta el acordeón, agarra la guitarra, como somos tres, tenemos que hacer entre tres, que hacer que funcione el grupo. Sí, ¿no? Que Camilo agarra el arpa y después suelta el arpa y toca la guitarra. Después Camilo interpreta cuplés también. Interpreta cuplés, entonces ahí de repente toca la guitarra y él sale explicando el lenguaje del abanico. Está haciendo una investigación sobre el cuplé y una puesta en escena, el cuplé interpretado por hombres, por varones. Ujú. Cosa que según lo estudiado por él y otros investigadores, sí existió. Sí existió. Hombres que se transformaban en mujeres y cantaban cuplé, imitaban a artistas. Eh, entonces es bien versátil el grupo. El grupo, te digo, hace música de norte a sur. De norte a sur, Está interesante, lo vamos a escuchar. Entonces a Camilo Leiva y los Güeñis. los güeñes. Oye, y quiero saltar de ese punto, que es como el más serio del trabajo, de este disco que lanzaron ahora en septiembre, como al trabajo... eh, Creo que hay un punto intermedio que te a voy a ver, saltar a ver. antes de llegar a la página. Yo quiero pasar como a la parte como jocosa de cómo me enteré de alguna de tus historias, me enteré también del sentido del humor que tiene y de las cosas que publica como en una página como de memes, podríamos Memes. decir. Sí, en un principio era secreto. Como, mira, volviendo en el A tiempo ver. de pandemia, estaba Martín Pérez, en ese tiempo era amigo mío, junto con Sebastián Muñoz y yo, cuando quedó
digámoslo como fue una cagada que se mandó el gobierno en invitar al Monte Aguilino a payar Tal cual en Argentina. en Argentina con Cristian Méndez. Con Cristian Méndez, Cristian Méndez, que es un gran payador argentino. y eso ni siquiera lo organizó el Ministerio de Cultura, fue como Relaciones Exteriores, creo. Y yo no me acuerdo quién era, Christian pero... Monkerberg, creo que fue. Claro. El ministro que lo gestionó esta wea, no hay otra palabra. Ay, me estoy soltando. Y se creó un hashtag y un movimiento en defensa de la paya. En defensa de la paya, sí. Que salieron todos los payadores y la gente afín a esto, los folcloristas, la gente que tiene un poco más de cachativa, que es lo que es la paya. Sí, no, metimos harta bulla, hicimos videos, hicimos una Hicieron campaña cualquiera grande. la araca, porque el Monte Aguilino se puso a improvisar con mi amigo de Argentina que hoy día nos va a cantar. Algo así. Eso Incluso era yo creo que lo tiré en cuarteta, pues, ni siquiera eso. Ah, espérate, sí, po, aquí vienen las historias buenas que me contaste el otro día, po. Claro. Mi amigo, el Sebastián, me manda un meme y dice, podríamos hacer algo. El Claudio igual tenía en intenciones de hacer algo como, podríamos hacer una página que sea como los cabros del folclore, en defensa del folclore, hablemos del folclore, hagamos algo. Nunca quedó en nada, lo que se rescató de ahí fue que nació Folklore Posting. Sí. El Seba mandó un meme que te lo mostré, que era una imagen de Homero Simpson, Barta llegándolo con una silla, y decía paya chilena, Cristian Monkeberg, Montaguilino. Y que tuvo gran aceptación. Fue full porque no había nadie. Claro, quizás antes se hacían memes de folclore, pero se lo mandaban entre amigos. Cosas. Me lo han comentado un par de personas, ¿no? Yo hacía memes y se lo mandaba a mi amigo. Hacía, no sé, por una imagen del nano distorsionada, el nano Núñez. Y hacía, no sé, por otro bueno, hacía una imagen... Yo me acuerdo cuando hice la PSU, se llamaba en ese tiempo. Gracias. La PSU en ese tiempo. Salió una imagen de... un texto en la prueba de lenguaje de Margot Loyola, 2019. Antes de la pandemia. ¿Te acuerdas cuál era el texto que salió? Era como Margot Loyola y la cultura tradicional. Ya hacía como un ensayo, claro. Sí. Y después como que salieron memes sobre la PSU, sobre, no sé, pues... salía una imagen de un cuento de un zapatero, una carta que mandó un zapatero que le había quedado mal los zapatos y estaba todo escrito con un lenguaje súper formal, pero era una queja. Y también venía el texto de la Margot, y yo vi un meme de la Margot, que en ese tiempo también había salido la película del Joker, y a todo lo que había posible lo pintaban como el Joker. Entonces hay una imagen de Margot Loyola que decía, la señora patrimonio. Vivimos en un patrimonio, algo así como el Joker, vivimos en una sociedad. Un meme de esos años. Salía la Margot pintada como el Joker. Y dije, puta, se podrían hacer memes de folclore, siempre tuve ese bichito. Volviendo con lo de en defensa de la valla chilena, empezamos a apoyar al Montaguilino. Eso, a ver, quiero escuchar esto porque me lo contaste y ya. Bueno, ya me imagino que esto ya lo sabe más gente, po. Sí, Ya está. sí, al que me pregunta, yo evito andar presentándome como folklore posting. No, si me preguntan, sí, Te estoy exponiendo entonces. me estás exponiendo. No, tu amigo Salvador Corvalar, el Darta, ya me has puesto caleta. Vení, che, folklore posting, me dice. Anda, créete. Oscar Catalán mi nombre. Oscar Catalán, sí. Folklore posting no es un alter ego, no es nada, es un descargo nomás que de repente se me arrancan las cabras para el cerro. No, es súper necesario, súper necesario. A ver, cuéntanos de esta palanqueada. Entonces, el Seba me mandó ese meme y con el Martín estábamos los tres y dije, ya, hagamos una página. Yo en la media había hecho una página de meme, hasta el día de hoy existe. Se llama CHI Posting, lo hice con mis amigos de la media. Hasta el día de hoy suben una que otra cosa. A día de hoy suben como clips de videojuegos. Suben reels, videos de los mejores momentos de ellos jugando, momentos graciosos, cosas así. También fue gestor de esa página. Después pasa lo del Montaguilino, que me daba vueltas con contarte eso. Y cuando subimos el meme tuvo cualquier recepción. Lo empezaron a compartir gente. Y la gente, oye, pero ¿quién es Folklore Posting? Queremos saber. Después con el tiempo el Seba empezó como a cada vez tener menos contacto con la página. Yo dejé de ser amigo de Martín. Sí. Una diferencia que hubo con él. Y también, pues, ya tiempo antes también, la página era yo nomás. Me mandaban mensajes, me mandaban aportes de otras páginas. Cuando empezaron a surgir
no sé, la Ruedo Ballina, por ejemplo. Cuando empezó a... Cabeza de Cueca, Will Posting. Creo que ellos eran más centrados en el mundo de la rueda. Sí. Que me atrevo a decir que uno de los mundos que más jóvenes tiene, porque ¿quién va a hablar, no sé, po, de tanto de folclore, gente joven? Son muchos menos. Sí, no, yo Hay creo... más cuequeros, Sí. Y en el después yo mundo... creo que serían los payadores, que serían, pero tampoco son tan jóvenes. Y en el mundo de la cueca pasa algo particular que lo he podido ver el tiempo que voy o que he podido asistir, no sé, a la biseca o que voy a la milla o que me junto con los cuequeros acá en Santiago. Y es que ellos transitan como entre la bohemia criolla peruana y las cuecas. Están así como en un baile Sí, sí, bien interesante. tengo un meme de eso. Y me llama mucho la atención porque, claro, nosotros en la vereda del canto a los poetas, eh, y debe ser también por la cercanía con los cultores más viejos, po, porque hay muchos más cultores del canto a lo humano y a lo divino que están vivos, que cuequeros viejos, digo. Sí, pues quedan, Eh, me atrevo a entonces, decir, queda muy poco. claro, quedan muy poco. Entonces, en ese sentido, siento yo que nosotros estamos siempre escuchando más historias de los viejos, estamos como participando más como de estos ritos, no sé, de ir a una alojada o de ir a un canto, de ir a parar un encuentro o pagar una manda por una familia o lo que Ujú. sea. Entonces, claro, para nosotros es más cerrado el mundo, pero también como que sabemos harto de lo que hacemos, po. Yo no estoy diciendo que la gente de la cueca no sabe, pero cuando me acerco a conversar con ellos, como que, claro, está todo centrado como en este mundo cueca y hoy día lo veo bien centrado también en este mundo criollo, así como con hartos vals. Sí, es que, bueno, lo digo, en los años 90 yo no estaba vivo, pero ver un tiempo como en los años 90 y escuchar las grabaciones de aquellos años, la cueca tenía un hermano, Sí, que era el tango. sí, La cueca y el tango siempre iban de la mano. Y el foxtrot, y que eran ritmos criollos, sí, po. son ritmos populares, no folclóricos, populares. Eh, no sé, pues como en los años 80 pasó que la cueca y la guaracha, La cueca y la estuvo muy guaracha. de moda la guaracha. Y todos los conjuntos bailaban guaracha y tocaban guaracha, que me gusta que todos bailen el ritmo de este compás, la guaracha del fi-fi. Y andamos, a todos los niños nos disfrazaban para las fiestas Claro, patrias en los 80 con una una hojotita y hojota esos pantalones bien y el arremangados saquito aquí, y el saquito. el saquito al lado, claro. Y ya en los 2000, bueno, que en los 90, los tres, cuando surge surgir de la cueca con los tres y esta como reivindicación de la figura de Roberto Parra, que también cantaba harto foxtrot, Sí, po. empiezan como a meterse todos estos ritmos y después el tango, y hace unos años atrás me atrevo el bolero. Mm. Fue muy boom el bolero. Y ahora ya el vals peruano, ahora lo que veo. El vals peruano y hace un par de años también se ha resurgido harto la tonada antigua, la tonada de escenario, la tonada de los discos, Sí. esa tonada clásica de autor. ¿Y cuál es el meme de la cueca y la música Mira, había un meme, criolla? un meme bien... Era... ¿Cómo era la...? Creo que nunca lo hice, nunca lo subí, o lo subí en historia. Que era un meme de Bugs Bunny que decía como, antes era el Anuel y la Queta. Ujú. Y ahora es como el Tusi y la Guaracha. Una weá terrible flight del meme. Y yo le había cambiado la letra y le puse. Ahora, antes era como el tango y la cueca. Ahora es como el bolero y el vals peruano. Una weá así. Sí. Porque son modas, pues sí, son modas que hay. No está mal, no está bien, pero, o sea, no está mal. Algo orgánico que sucede y se cultiva y bacán que la gente haga esa música. Y la cueca está como centrina. Es como más de nicho entonces. No diría que de nicho. Yo me da lata tener que decir esto porque yo no participo muy re poco de las ruedas. Sí. Participo muy re poco. Voy a ver, me gusta ir a escuchar las cuecas. De repente cuando voy con mi acordeón ir a tocar, con la guitarra o un pandero, no sé. Encuentro entretenido el ambiente que se da. Pero yo no participo porque no es mi fuerte. Mm. No es mi fuerte. No. Yo, si bien puedo cantar en esos tonos altos, nunca fui de aprenderme tantas cuecas. De esas, cuecas de las otras me sé muchas.
cuecas de cualquiera de las que hay, me sé muchas, montones. Pero de ese ambiente como que siempre fui cercano, lejano porque en Padre Hurtado, donde yo vivo, no hay rueda. Claro. Y venir acá significa 1 hora y media de viaje. Y no iba a venir a cantar 2 cuecas y me iba a ir. La rueda de Padre Hurtado sería un meme tuyo con el acordeón, la guitarra y el pandero en Y una el mano. pandero, claro. Se hizo un intento, una agrupación, yo no fui, lo vi por Facebook, de hacer una rueda. Como que convocaron gente y llegó gente, pero no sé. Mm. He visto un cabro, no sé cómo se llamará. Siempre pasa por cerca de mi casa tocando el pandero y cantando. No sé quién será, nunca le dijo, oye, ¿qué te creéis? No. Le he dicho, oye, ¿quién eres tú para hacer lazo? Vamos a hacer las averiguaciones porque Lo he visto un par de veces. de repente parece que no hay, pero sí hay. Puede que haya rueda en Padre Hurtado, no creo. Sí. No, si no hay. No hay. En Maipú creo que hay una rueda, creo que en Peñaflor también, creo que una vez una. Pero, como te digo, yo siempre fui lejano a ese mundo, no me acerqué mucho. Eh, Volviendo con los memes, cuando yo ya seguí con la página solo, empecé a conocer gente, mucha gente me hablaba, me compartía material, digo, oye, tengo esto, y fui conociendo a harta gente por la página de memes, por Folklore Posting. Y esto también, hay un punto intermedio que es Folklore Posting, la música tradicional, y hay un punto medio que yo en aquellos años se le decía el folclore prohibido. A ver, ¿cuál sería ese? ¿Tú me viste esa faceta? No, ¿Te no, fuiste no. parece que ese día? No, no sé. A ver, ¿cuál sería? Las canciones que canté el repertorio... Ah, pero por supuesto, en la habitación del tiempo. La habitación del tiempo. Oye, sí, estuvimos compartiendo en la habitación del tiempo con Oscar. Y no sé si este era tu primer encuentro payadores. Sí, sí. Claro, para contarles un poco, estuvimos. Esto fue. Previo al 18, ¿no? Sí. Previo al 18. Fue como el día 10 de septiembre, ¿no? Claro. Por ahí. Estuvimos ahí en Maipú, en este espacio súper lindo que tiene nuestro amigo Pincheira, que se llama La Habitación del Tiempo, y estuvimos compartiendo ahí con 5 payadores, po. Estaba Paul Castán de Casablanca, Ujú. Javier Abuceta de Macá de Santiago, Salvador, Matías, Tú. Oscar y yo, claro. Ahí estábamos nosotros dos. Y fue lindo porque también dio paso para conocerte en la otra faceta, o en la faceta de animador, de cantor, de... El desanimador. No, pero fue increíble porque, o sea, hay gente con mucha personalidad. Ese día está el Paul, Salvador Salvador canta todo lo que le pidáis, po. Canta del norte, el sur, el Mira, centro. bueno, un Budlitzer. Es un Bullitzer. Y todos se quedaron en silencio. Y lo natural fue que tomaras tú la posta y no la soltaste, po. Fue súper lindo escucharte, la gente se fue contenta. Nos invitaron después a animar una fonda familiar. Claro, ¿verdad? Entonces, como que agradezco bastante ese encuentro porque, aunque haya sido tu primer encuentro de payadores, dio paso para conocer lo que... Algo que nunca lo había mostrado tampoco en público. Ah, Lo había hecho con mi familia, con unos amigos. Del tiempo que participé en un conjunto, estuve en un conjunto que se llama Cabiahue. Ahí conocí un gran amigo que hasta el día de hoy, Edgardo, el Chequetere le dicen. Él, no sé, pues los ensayos, estábamos ensayando y se ponía a cantar muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Haz bien y no miré a quién. Y se ponía a cantar cosas de la cintura para abajo. Se ponía a cantar unos corridos, les cambiaba la letra. Qué grande que tengo, o sea, que viene el río, y les cambiaba la letra y era divertido. Decía, aquí hay algo, aquí hay algo. Empecé a investigar, claro, llegué a discografías de cosas así, que eran subidas de tono, en doble sentido. Llegué, por ejemplo, a uno que se llama Folklore Confidencial, del Piojo Salinas. Ya, Piojo Salinas, que Sí. payador también, folclorista, Payador, investigador, informático creo que fue. Ujú. Era todo un personaje. También me gustaba cuando chico mucho ver a Felo. Sí. Me han dicho que limito a Felo, yo encuentro que no. No, porque Felo es como el antihumorista, o sea, es como No, yo no sabría cómo es definir. como depresivo, Sí. está callado, te hace callar, voy a cantar, no quiero cantar. No, yo no sabría cómo definir lo que tú haces porque, bueno, la gente no se imagina, pero es que hay que ver. Y yo todo esto tu cara. han sido solamente recopilaciones mías, cosas que he ido escuchando por allá.
Las moralejas. Las moralejas es un tema que, bueno, también con esto yo pretendo hacer un trabajo discográfico. Sí. Te lo comentaba antes, creo. Y empecé a investigar qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué esto se da? Y claro, esto me decían que algunos le han puesto folclore escatológico. Ujú. Otros le pusieron el folclore prohibido. Muchas veces cuando se juntaban los folcloristas viejos, eh, se armaba, por ejemplo, entiendo, por ejemplo, en la Peña Los Parras. Ujú. Terminaba la Peña Los Parras y quedaban solamente los folcloristas, los músicos, y hacían la Peña Chica, que decían ellos. Y se ponían a cantar el repertorio, las canciones nuevas de ellos, recopilaciones de ellos. Y salía una que otra canción como esta. En el canto al humano y en el canto a lo divino, yo te. Pa- no, aquí no vamos a rasgarnos las vestiduras, po. Pero pasa exactamente lo mismo. Los cantores a lo El divino, canto por travesura. cuando terminaban los cantos, tomaban las coplas de los fundamentos más y metían también a los santos a hacer cuestiones indebidas y eran, pero, unas risias que los viejos se largaban, pero. Entonces, se da que es el espacio cuando ya muere la peña y quedan los íntimos, o muere la reunión y quedan los íntimos. Muchas veces al principio de la reunión se pasa esto. Y sale el concepto, ya te pusiste ordinario. Mm. Que más encima que es como, creo que es octosílabo, ya te pusiste ordinario, sí. Como dice mi amigo Mauri Vega, no, esa es conversación de pobres. Conversación de pobre. Entonces, ya te pusiste ordinario. Un concepto que lo he ido trabajando porque siempre se daba eso. A Legardo le decían eso. Me acuerdo que en una ocasión, estando en Chiloé, fuimos a una gira con el conjunto Chiloé. Estaban todos cantando unas tonadas, que unos valses, hasta acá unos boleros, canciones bonitas. Y dice, ya medio parafinado, siempre se ponía a decir, anoche cayó en el A, me tapé con las frazadas estaban rotas, me tapé con las pelotas estaban lejos, me tapé con los pendejos estaban vanos, me tapé con el ano, vamos. Y se ponía, no, sí, no, y se ponía a contar historias y a contar, no chistes, pero se ponía a tirar la talla entre medio. Por ejemplo, le hablaba a su señora, oye, Edgardo, vamos a acostarnos, ya es tarde. Y él decía, amor, y le daba la mano. Tiene que pensar, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan. Y le daba toda la frase y no le decía nada y seguía cantando el viejo. Se iba por la rama y la señora enojada. Y era entretenido. Y una vez me acuerdo, esta frase me quedó muy grabada. Dijo, bueno, hemos cantado del corazón, hemos cantado desde el alma. Creo que ahora corresponde que cantemos de la pichula. Oh, y yo decía, aquí hay una genialidad de pensar, de cuándo va esto. Y este es el momento. Este es el momento. Entonces, siempre cuando yo veo que las fiestas ya están como a medio morir saltando, intento yo salir con este repertorio que, por ejemplo, él me enseñó el obispo Don Olulo, que es una canción polka, un ritmo de polka, que en algunas partes la conocen como las moralejas. El muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ese lo escuchamos ese día. Está el trabajo de este señor no sé si es del Maule o del. El de Curicó, De Curicó. el Adrián González. Sí. He querido contactarme con él para preguntarle algunas cosas. Es muy bueno, muy gracioso, Y él es eso también. picaresco y con una Grotesco, sí, escatológico. interpretación de nuestra cultura muy bien, muy buena. Y son unos cassettes, son como 3 cassettes, son Sí, hermosos. sí, De Don Froilán. de Don Froilán. Don Froilán. Que Tenemos más encima Don Froilán tiene una cara bien particular, también su nariz bien. Y ese tono de voz que tiene que como bien entretenido de escucharlo. Sí, yo llegué tarde a Don Froilán, pues yo decía, pero no he escuchado a Don Froilán, no, ¿quién es? Y luego me puse a escuchar, puta, esto es como lo que hago yo, decía. Está presente. También tienen una versión de Las Moralejas, que es distinta Sí. a la que yo me sé. Eh, entonces, a esto, como le decían el folclore prohibido, algunos folcloristas. El folclore prohibido, después de las 12, cuando la fiesta está muriendo. Eh, el canto por travesura de Víctor Jara es un disco hermoso. Sí, pues hermoso. Es hermoso, ahí está en ese disco el Santo Rubio, Pedro Yáñez, Víctor Jara.
Están todos los Power Rangers ahí, pues sí, el medio disco. Y también, pues, picaresco, no es grosero, no es Sí. grosero, es un poco más blanqueado. Pero según leí en una entrevista, él cuenta, porque cuando iba a las peñas y después, o en las reuniones familiares, estas eran las canciones que entretenían a la gente. Mm. Canciones de chiste, de broma. Y me acuerdo de la entrevista, él tiene una canción que se llama La Yuca. En la entrevista dice, la única composición de Víctor, y casi titulamos la entrevista, Víctor Jara muestra la yuca. Dieron... Y yo dije, aquí, yo tengo que hacer algo aquí, ¿por cómo no lo voy a hacer? Y esa fue ese día que me viste, fue la primera vez que me escuchaste, que me escuchaste también, pero también que yo mostraba este material. Oye, pero entonces fue un Y siento que funcionó muy bien. fue un gran debut, Sí. porque la gente estaba feliz. La fiesta terminó. No sé si después volviste a la habitación del tiempo. No he vuelto a ir. Me acuerdo que ahí estaban. Te querían hacer una invitación para que volvieras a cantar y volvieras a hacer un show, así que quizá hay que seguir con ese contacto porque el espacio es bonito. Sí, es súper acogedor. La es gente como- aprecia mucho lo que uno hace. Ellos son bien, bien cariñosos. Oye, ¿y en qué estamos ahora? ¿En qué está Oscar Actualmente, actualmente? cesante, Cesante, deprimido, deprimido, pero con optimismo. optimismo, sí. Cesante, deprimido, optimista. Optimista. Sí. Eh, Es Me voy a llorar. una mezcla. Una mezcla de emociones. No, estoy bien, estoy bien. Sí, ¿En qué estoy ahora? Trabajando con los güeñes. sí. Eso siempre va a estar. Y ordenando el material picaresco. Sí. ¿Tiene mucho material? Tengo demasiado y tengo que ordenarlo. Claro. Porque de repente tengo pedazos de canciones que pienso en esto. Podrían ser un popurrí de canciones como... O armar un... Otras tengo que seguir buscándole versiones. Sí. Tengo que seguir buscando los versos. De repente tengo las canciones incompletas. Claro. Hay que seguir haciendo el trabajo para ordenar todo ese material. Claro. Cuando yo toqué de esto no he hablado, del Manso Combo. Fue un grupo de cumbia que toqué 2 años. Fui fundador de ese grupo junto con el que estaba ahora de director, el José Fuente. Yo, una rencilla, nos separamos, apartamos camino. Yo dije, puta, Tito Fernández tiene un apodo que es como su segundo nombre, Ujú. con su segundo apellido, una cosa así. Yo podría ser como Alejandro Pinilla, Jano Pinilla. Va a ser cantante de cumbia, va a ser weá en doble sentido. Y dijo, y Jano Pinilla, siempre estaba Jano Pinilla. Y este weón un día va ahí y me dice Jano Bonilla. Bonilla. Jano Bonilla, oh, está bueno. Podría ser, pues. Y él me decía, no, Jano Pinilla está bien, no, Jano Bonilla. Y con ese nombre yo quería presentar este personaje, po. Jano Bonilla. Jano Bonilla. Y suena. Suena, es como, no sé, pues como Tito Fernández, la weá, pues como chistoso, bien como criollo el nombre. Había pensado en Sixto Bonilla, pero no, Jano queda... Sixto Bonilla. Sixto Bonilla, no, Jano quedó. Jano Muchos está ya me mejor. conocen como Jano Bonilla. El Camilo dice, cuando canto este material, dice, ya va a cantar Jano Bonilla que el Oscar se fue. Y sale el personaje. Sí. Y esto también va en parte porque si yo después quisiera hacer algo serio, quizás no me van a tomar o sea, serio entre comillas, me refiero que no sea material picaresco, ni ordinario, ni grosero. La gente no me va a tomar en serio. Tienes razón, claro. En cambio, este personaje En cambio, lo dejo ahí, guardado. lo deja ahí, po. Vida, pasión y muerte, un personaje, listo. Oye, Oscar, y podríamos escuchar algo de tu repertorio, ¿De lo picaresco querés escuchar? o de lo que tú quieras, pero digo algo que sea de tu autoría para no infringir ninguna cosa como de derecho de autor. De mi autoría, que no, yo tengo puro material tradicional. Ah, Tengo entonces démosle nomás, pues qué nos van a hacer todo si, tradicional, sí. si nos meten preso a los dos. Claro. Cuéntame un poquito, ¿cómo tienes la guitarra? Es una guitarra
Es una guitarra, ¿cierto? Es guitarra. Algunos le dicen vihuela, Claro. pero para mí guitarra, sí, guitarra. Sí, es guitarra. Y una guitarra con clavijas de Con palo. clavijas de palo, claro. Tiene el encordado mixto, tiene 3 de metal, que son de guitarra eléctrica, Que sería la primera, segunda y tercera. claro. Y cuarta, quinta son los bordones de guitarra de nylon. Yo tengo mi guitarra con la que canto a lo divino, encordada de la misma forma. La única diferencia que yo, la tercera, como yo afino en sol, o sea, re, sol, si, re, Ujú. la tengo como una... Me parece que esa es la cuerda más ancha que tengo de las tres de metal. Claro. Entonces suena... Esta igual está así como Sí, ancha. es anchita. Muy similar. Y esa está... Tercera alta. La tiene en tercera alta. ¿Suena bien? Suena bien. ¿Qué podríamos hacer? Una cueca. A ver. La vida y me tiene en un sobrenombre. La vida me tiene en un sobrenombre. La vida porque soy muy encachao. La vida porque soy muy encachao. La vida, las chiquillas de mi pobla. La vida ninguna me le ha escapado. La vida me tiene un sobrenombre. No respeto casada, ya va, tampoco viuda. ¿Qué culpa tengo yo si Dios me ayuda? ¿Qué culpa tengo yo si Dios me ayuda? Dios me ayuda, sí, yo estoy notando que hasta los cabros raros me están gustando. Me dicen el Teodoro, y la tengo de oro. ¿Esa quién, de dónde vendría esa? Esa se la aprendió un amigo. Está súper Es buena. tradicional, dice que es tradicional, la aprendió en su familia. Hay una grabación, sí, que tiene otra seguidilla, de Nicanor Parra Chico, el hermano del Nano Parra, Ujú. hijo de Isla. De ahí dice que es de autor de ellos, pero quizás sea de ellos, quizás se folclorizó, pasó de la tradición. Ahí está una versión de Los Charros de Lumaco, en otra música, En esta. sí, de esta misma cueca. A ver, tenía otra hueca por ahí, una polca, un balsecito. Una niña conocí y a su casa me invitó. Yo no sé para qué sería, que ella sabía, pero yo no. Yo no sé para qué sería, que ella sabía, pero yo no. A su casa adentro ella, y a la casa de entre ellos. A la casa adentro ella, y a la casa de entre ellos. Yo no sé para qué sería, que ella sabía, pero yo no. Yo no sé para qué sería, que ella sabía, pero yo no.
A la cama adentro ella, a la cama adentro yo. Ay, yo no sé para qué sería que ella sabía, pero yo no. Yo no sé para qué sería que ella sabía, pero yo no. La ropa se sacó ella y la ropa me quité yo. La ropa se sacó ella, la ropa me quité yo. Yo no sé para qué sería que ella sabía, pero yo no. Yo no sé para qué sería que ella sabía, pero yo no. Pa' arriba le echaba ella, pa' abajo le hacía yo. Pa' arriba le echaba ella, pa' abajo le echaba yo. Yo no sé para qué sería que ella sabía, pero yo no. Yo no sé para qué sería que ella sabía, pero yo no. A los 9 meses vino un chiquillo muy llorón. Yo no sé de quién sería, que ella sabía, pero yo no. Que ella sabía, pero yo no. Eso. Muy buena. Desafina como me gusta. Eso. Esa me la entregaron a medio y la tuve que reconstruir. Hay varias canciones que las he tenido que ir reconstruyendo porque Sí. me faltan partes. Esa yo la he escuchado. Allá en Molina. La he escuchado completa también con varias partes. La canta Juan Carlos Bustamante y su familia. Yo la escuché una vez como, bueno, hace unos años atrás, mucho más atrás también, se grabó una versión en cumbia por los Reales de Plata, Ah, El mira. Inocente. Pasó desapercibida, sonó un par de veces en la radio quizás, pero en el 2015 más o menos se grabó una versión de Los Lumaquinos Alegres. La misma versión, fue como un cover de ellos. Y esa canción fue un hit. Los Reales de Plata grabaron hartas cumbias de texto tradicional. Sí. Igual que el Animalito, igual se dice que es tradicional, son puras coplas. Me gusta eso. A las coplas dan para tanto, po. Dan Sí, para todo, para todos da los pa' ritmos, todo. po. Tengo Sí. el Caimán le tengo una infinidad de coplas. El Caimán es una cumbia colombiana, tiene el autor la música, tiene una letra original, pero acá en Chile por alguna razón le cambiaron la letra. Le empezaron a meter coplas, empezaron a meter versos y era muy común en todas las fiestas. Se va el Caimán, se va el Caimán. Sí. ¿Qué comerán las ovejas? ¿Qué comerán las ovejas que andan dejando bolitas? ¿Qué comerán las ovejas que andan dejando bolitas? ¿Qué cuestión comió mi hermana que anda dejando guaguita? Y se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la Barranquilla. Esa la escuchamos también la otra vez en la habitación del tiempo. El Caimán, lo es El eterno Caimán. el Caimán. Sí, estuvo muy bueno. Oye, ¿con qué nos podríamos despedir? ¿Con qué canción nos podría...? Despedida. Esta es nueva, A ver. Oye, el otro día vi uno de... Parece que era de los payadores, ¿no? Que el carrete está cuando... Sí, eso fue Este carrete está... conversando con El Salvador y con un amigo, con el Darta y un amigo más, Matías Nagolpan. ¿Y cómo decía el Me carrete? dijo, oh, el carrete culiano, El carrete culiao no puede estar más fome, los payadores. Eso está muy bueno. Es que de verdad que la música del canto a los poetas o la música de la paya, el canto humano, a veces llega... No es tan alegre, po. No, es que lo que pasa es que al ser, bueno, acá se tiende a usar ritmos bien lentos. Sí, po. No como en otros países que, no sé, pues se improvisa con ritmo de... Un ritmo, no sé, parecido como a la cumbia. Sí, o con punto. Con punto, claro.
Claro, los Acá, sones allá en México. aquí en Chile y en Argentina son como lentos los ritmos, la milonga. Sí. Sí, la milonga tiene una cosa con la milonga dulce que te lleva para otro lugar. Y acá en Chile, quizás es porque por mucho tiempo, no sé si los payadores no se atrevían o sabían poco, siendo bien sincero. Porque tú escuchabas a Santos Rubio y él improvisaba en más de una sola entonación y dinamizaba bastante un encuentro. Entonces yo creo que quizás también es el trabajo pues, de los cultores de buscar más, si tenemos un montón de entonaciones, pues, buscar más de las que hay. Ya, no nos desviamos. Para despedirnos, A ver, ¿querés escuchar las moralejas? las moralejas. Ya, pero déjame, porque son tantas que las tengo anotadas. Ya nomás. Si queréis cortáis un poquito en la voz. No, vamos a dejar andando nomás. Vamos a comer una galleta por mientras. Eso después lo editamos. Claro. Qué rica la galleta. Quizás dejo esto. A ver, quiero ver cómo se escucha. Para que la gente... Pega una chupada de limón. Vamos con las moralejas. Esta tiene un estribillo que dice: muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo participo yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese consejo participo yo también. Un burro que se creía cachero se paseaba por el medio del potrero. Un burro que se creía cachero se paseaba por el medio del potero. Un día por afilarse una vaca, por el culo le metieron una estaca. Moraleja: con la vara que mide serás medido. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Los monos de la isla de Levante se querían afilar un elefante. Los monos de la isla de Levante se querían afilar un elefante. El paquidermo sabedor de aquel oficio con la trompa se tapaba el orificio. Moraleja: en boca cerrada no entran moscas. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Cierto día se murió Beatriz por meterse mucho el dedo en la nariz. Cierto día se murió Beatriz por meterse mucho el dedo en la nariz. Su papito, muy triste y emocionado, mandó a poner un epitafio. Aquí yace Beatriz de Rebolledo, que murió por meterse mucho el dedo. Muy bien, muy bien. No, moraleja. La moraleja es: para que el mal no se multiplique, no se rasque aunque le pique. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Deja buscar vuelta porque tengo todo anotado aquí. Vamos. El boticario Francisco Moya se lavaba la pichula en una olla. El boticario Francisco Moya se lavaba la pichula en una olla. Su señora, pa' mayor economía, en la olla preparaba la comida. Nunca digas de esta agua no he de beber. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Las monjas más buenas y santitas son aquellas llamadas carmelitas. Las monjas ya santitas son aquellas llamadas carmelitas. Pero por muy santitas que sean, igual se mojan y choro cuando mean. Cuando llueve, todos se mojan. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Creo que me tengo a ver. Cierta vez un pordiosero se metió a robar un gallinero. Cierta vez un pordiosero se metió a robar un gallinero. Pero tuvo tan mala cueva que al cerrar la puerta se apretó una hueva. Dios manda a ser pobre, pero no weón. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Juan el cojo de la esquina le gustaba afilarse a su vecina. Juan el cojo de la esquina le gustaba afilarse a su vecina. Pero un día se le apagó la vela
y el desgraciado se afiló a su abuela. De noche todos los gatos son negros. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. De ese consejo participo yo también. Un pollito cruzaba la línea del tren. Vino el tren y le cortó el potito. Un pollito cruzaba la línea del tren. Vino el tren y le cortó el potito. Y volvió el pollito con tristeza. Pasa un tren y le cortó la cabeza. Nunca pierdan la cabeza por un poto. Muy bien, muy bien, muy bien. De eso mismo le decía yo también. Hay una que es muy buena, déjame buscarla, a ver. Un gay se levantó muy de mañana, porque de eso tenía muchas ganas. Un gay se levantó muy de mañana, porque de eso tenía muchas ganas. Y mientras caminaba en oración, vino un burro y le puso la cuestión. Al que madruga Dios lo ayuda. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Esta me la entregó... Esta me la entregó Camilo. Una viuda con ansias de pico, muy triste en situación de desventaja. Una viuda con ansias de pico, muy triste en situación de desventaja. Un día entre tanta pena, se metió una marraqueta por la raja. Las penas con pan son buenas. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Me quedan dos y termino. Eso mismo le decía yo también. Un gato recho y una gata experta fueron a culear a una huerta. Un gato recho y una gata experta fueron a culear a una huerta. Y por subirse a lo alto de un ciruelo, se sacaron la mierda contra el suelo. La moraleja: cuando quieras tirarte a quien tú amas, nunca te vayas por las ramas. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Un papa muy ufano se agarraba a una monja por el ano. Un papa muy ufano se agarraba a una monja por el ano. Pero por no tomar debidas pretensiones, le pegaron terribles pretensiones. Moraleja: el papa es infalible por la boca, pero por el pico igual se equivoca. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo le decía yo también. Ya bien. Y no mires a quién. Eso. Y quedaron muchas más, pero eterna esta canción. Oye, amigos de Crónicas Quiltras, este ha sido, bueno, un poco del talentoso Óscar Catalán, a quien esperamos volver a tener en las crónicas. Y te dejo invitado. Te dejo invitado para el proyecto que tenemos con Salvador Corbalán. Sí. De conversación sobre estos temas que a veces no le interesan a muchas personas, pero sí hay un grupo a los que sí nos interesa conversar, como del folclore, de la música tradicional, conceptos de la investigación. Somos súper elocuentes nosotros. Y somos muy elocuentes, por supuesto. Somos muy... Así que vamos a ver cómo sale este trío. Vamos a hacer un trío. Un trío. Ese es el trío Corbalán, Peña, Catalán. Para no dejar a los dos juntitos. Al medio. Claro, el Peña al medio. Claro, para que quede Peña al medio. Oye, muchas gracias, Óscar. Gracias a ti la invitación. ¿Y redes sociales para que la gente te siga? Tengo Folklore Posting. Ese está En Instagram, ¿no? Solo en Instagram. Sí. Folklore. Arroba folklore.posting. Eso, arroba folklore.posting. Mi cuenta personal sería Óscar cat .xd. Óscar.cat. No, Óscar cat. Ya. .xd. Ya, bueno. Difícil. Ahí para Óscar Cat para los amigos. Muchos me dicen Óscar Cat. Óscar Cat. Óscar Gato. Fueron los primeros apodos que tuve. Ahí para que la gente el primer charrango de Chile. El primer charrango de Chile, para que sepan. De eso. No, y ese queda para un programa especial. Solo el charrango. Solo el charrango. Y quizá que nos cuente un poco de la construcción y de dónde salió ese afán tuyo por revivir a ese instrumento tan extraño. Es un chiste. Oye, gracias, Óscar, de verdad. Un chiste, pero... Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Filtro. Chau. Chau.